Buenas y bienvenidos a nuestro segundo episodio, Un café para hablar de inteligencia artificial en Cartagena. Nuevamente, gracias al periódico El Universal de Cartagena por brindarnos este espacio y al grupo cartagenero tecnológico Alianza Caribe Tech para que hablemos un poco de inteligencia artificial. Nos complace la aceptación que hemos tenido en el primer episodio y además, pues muchas gracias por los comentarios que hemos recibido. Nosotros lo que intentamos hacer en este podcast es sencillamente poner nuestro granito de arena en un proceso de alfabetización digital en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y esperamos cada 15 días ir publicando un nuevo capítulo, pues con temas relevantes en el área de la inteligencia artificial. Entonces, Dani, arranquemos con este segundo episodio. Estoy emocionado. ¿Por qué no nos das un resumen de lo que hablamos en el episodio anterior? Hola Fer, buenos días a todos, espero que estén muy bien, muchas gracias Fer. Bueno, excelente, feliz nuevamente de encontrarnos acá para hablar de estos temas y como mencionas Fer, pues para empezar quisiéramos volver a recapitular 4 pilares importantes de los que hemos venido discutiendo en el primer capítulo y que son pilares para tener en consideración, y es que esto es una inteligencia artificial para todos, que debe ser accesible e inclusiva. Nos va a permitir oportunidades y beneficios para todas las personas y que sea un poco facilitar nuestra vida. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el primer pilar de la inteligencia artificial para todos. El segundo es que sea usado para el bien, para resolver problemas importantes y mejorar esa calidad de vida de todas las personas, promover la salud, la educación y contribuir a esas soluciones impactantes en la vida. El tercer pilar que es muy importante, es usado de manera responsable y ética, que se respeten los derechos humanos y la privacidad de las personas. Y por último, fue lo que veíamos en el último propósito, con el último pilar, es un propósito definido, que al final toda esta tecnología tenga un propósito general con el uso de las tecnologías avanzadas y que beneficie a la sociedad. Creo que podemos enmarcar en estos 4 pilares lo que hablamos en el episodio pasado. Y ahora sí, para entrar en a lo que venimos hoy, Fer, a continuar con hablando de inteligencia artificial, cuéntanos qué vamos a hablar hoy. Dani, la mayor cantidad de comentarios que hemos recibido de ese primer podcast se refiere a cuál es el impacto que la inteligencia artificial va a tener en nuestra sociedad, pero también en nuestra industria. La gente está un poco preocupada en cómo la inteligencia artificial posiblemente va a ir desplazando a la fuerza laboral. Entonces, la mayor cantidad de comentarios es acerca de ese impacto que va a tener la inteligencia artificial. Y lo que queremos conversar, o lo que quiero conversar contigo hoy, Dani, para que nos escuchen, es cuál es el impacto transformador que la inteligencia artificial está teniendo en diferentes industrias y además cuáles son los beneficios y los retos a los que nos vamos a encontrar. Y básicamente es porque la inteligencia artificial está revolucionando de una manera impresionante la forma en que las empresas están operando, están innovando, están compitiendo en ese mercado global. Y te pongo un ejemplo para arrancar. En la industria automotriz, estamos viendo todo ese despliegue de tecnología en los automóviles autónomos y cómo la inteligencia artificial a través de el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de patrones, los algoritmos que ayudan a analizar el comportamiento del tráfico y a elegir mejores rutas, pero toda esa cantidad de sensores que se le están ubicando o colocando a estos automóviles, pues están cada día ayudando a estos automóviles a tomar decisiones en tiempo real, con un grado de precisión impresionante. Y hay compañías como Tesla, como Waymo en California, como Sox, que han venido desarrollando este tipo de tecnología, y esa es una pequeña muestra de cómo se está transformando la industria, Dani. De acuerdo, Fer, importante lo que mencionas. Y hay otro sector que también se impacta bastante, que es el sector de la salud.
cómo la IA ha empezado a transformar todo en este sector, empezando por cómo apoya el diagnóstico médico, cómo apoya esa toma de decisiones para el médico, cómo también puede llegar a tener la administración de tratamientos personalizados. Y vemos que este tipo de herramientas van a tomar ese tipo de decisiones mucho más, de pronto un poco más certeras a lo que puede visualizar el ojo humano en una imagen, cómo puede predecir unos medicamentos, cómo puede pronosticar cierto tipo de enfermedades, y hacia allá creo que vamos, y se está trabajando en ese propósito. Entonces creo que el impacto en la salud va a ser bastante importante. Sin embargo, acá hay una empresa que nos encanta, o sea, creo que el propósito que tienen como de lo que están haciendo, que es Mayo Clinic, pues partner de Google, y tienen un propósito que dicen, y voy a permitirlo decir como lo tienen ellos, es: aspiramos a avanzar más en el espectro desde diagnosticar y tratar hasta prevenir y curar enfermedades graves y complejas. Imagínate ese propósito elevado que tienen y cómo lo van a lograr cumplir por medio de la inteligencia artificial. Creo que es un ejemplo fenomenal y va a tener un impacto positivo, que es lo que estamos viendo en este momento, de lo que va a aportar hacia la sociedad. Y otra de las grandes empresas que también está apostando es Microsoft Cloud Healthcare, que al final en diferentes compañías de salud también están apoyando a todas estas empresas a que por medio de tecnologías apoyen a diferentes tratamientos, apoyen a la toma de decisiones de los médicos. Creo que eso es interesante tenerlo ahí. Y otro sector que también está fuertemente trabajando con todo el tema de la inteligencia artificial es el sector financiero, el sector de la banca, los seguros, como lo han venido haciendo. Y pues esto ha venido desde hace mucho más tiempo, pero ahora con un mayor fuerza, es cómo pueden detectar fraudes, cómo automatizar tareas repetitivas mediante el uso de estos bots, proporcionar un asesoramiento financiero personalizado, que ya no es un general, sino para tus ingresos, tus gastos, tus costos, cómo te recomiendan algo, qué es lo que tú necesitas particularmente para tú como persona. Entonces, creo que eso son otros ejemplos. Empresas grandes como JP Morgan Chase, Capital One, Royal Bank of Canada, han venido trabajando en este tipo de soluciones desde el sector financiero, Fer. Así es, Dani, así es. Y yo lo que quiero agregar es que no hay duda que la inteligencia artificial continuará siendo una fuerza disruptiva en muchas industrias. Y yo creo que hay algún tipo de miedo, ¿cierto? En las personas, en la fuerza laboral, en aquellas personas que de pronto no entienden de una manera correcta todo ese beneficio que la inteligencia artificial le puede traer a la sociedad. Y nosotros estamos del lado de las personas que creemos que la inteligencia artificial va a seguir impulsando la eficiencia, va a seguir impulsando la personalización del desarrollo de productos, va a seguir permitiéndonos crear nuevas oportunidades de negocios en diferentes sectores, pero además nos va a permitir una constante evolución de nosotros como profesionales y como ciudadanos digitales. Y yo creo que es sumamente importante, Dani, tratar de ser conscientes de que la inteligencia artificial va a tener una integración cada vez mucho más profunda y extensa en nuestra vida, en nuestra sociedad y en todo lo que hacemos. Excelente, Fer. Definitivamente esos beneficios que tenemos, y vamos a empezarlos a ver cuáles son los beneficios que nos brinda la inteligencia artificial, y después miraremos algunos desafíos que también son importantes. Entonces, en esos beneficios que tenemos, pues el primero que se nos viene es cómo vamos a analizar esos grandes volúmenes de información, esa capacidad de procesar gigantescas cantidades de datos en un tiempo mucho más rápido y mucho más efectivo. Entonces, creo que va a ser un beneficio importante. Como lo hemos venido hablando, Fer, es la toma de decisiones basada en datos, cómo permite proporcionar esas predicciones con recomendaciones basadas en la interpretación precisa de los datos. Entonces, son beneficios que al final van a estar para toda la población. Y por último, otro que me gustaría mencionar, Fer, que lo vamos a ver en diferentes, y lo veníamos hablando en los dos
anteriores es en el impacto financiero, en el sector financiero y en el sector del healthcare, cómo vamos a empezar a personalizar los productos, cómo vamos a empezar a personalizar los medicamentos para cada individuo. No quiere decir que para una condición de una cohorte especial, aunque todos se comportan y hay una guía de práctica clínica, todos deben atender de la misma manera y deben tomarse los mismos medicamentos, porque depende de tu cuerpo, del comportamiento, y eso es lo que nos va a permitir esta personalización a nivel de salud y a nivel de productos financieros. Creo que son un par de ejemplos de beneficios importantes, Fer, que vamos a tener en los próximos tiempos. Sí, definitivamente los beneficios son numerosos, van a tener un impacto muy significativo en muchas áreas del conocimiento y yo creo que es válido todas esas preocupaciones que las personas han expresado en sus comentarios en del podcast, y yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir automatizar procesos, optimizar procesos, nos va a permitir, como tú lo mencionas, tratar de manejar grandes volúmenes de información para la toma de decisiones inteligente e informada, nos va a permitir seguir avanzando en el campo de la medicina, pero además, Dani, yo creo que el beneficio más importante es que la inteligencia artificial nos va a permitir mejorarnos a nosotros mismos. Y te pongo un ejemplo. En temas de disponibilidad continua, por ejemplo, nosotros podemos o vamos a tener sistemas que permitan desarrollar tareas operativas sin interrupciones, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y así de alguna manera vamos a poder mejorar la productividad, la disponibilidad de servicios, que al final lo que va a traducirse es en mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y ni hablemos del tema de seguridad, en donde pues la inteligencia artificial nos puede permitir, como tú lo mencionaste, mejorar la detección de fraudes, nos va a permitir monitorear zonas públicas a través de cámaras y algoritmos de detección y segmentación de imágenes que nos van a permitir, por ejemplo, y por qué no, prevenir actos delictivos en cierto tipo de zonas. Y pues aquí podríamos hablar de muchos ejemplos, beneficios, pero lo importante aquí es que los ciudadanos sean conscientes de la cantidad de beneficios que esta nueva tecnología nos va a traer. Eso es lo más importante que nosotros queremos dejar en este capítulo del día de hoy. Bien, Fer, entonces, pues ahora sí, ya pasando de los beneficios y parte de las preocupaciones que tú lo has dicho en los mensajes recibimos del primer podcast es, ¿cuáles van a ser los desafíos? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Hay preocupación, incluso ahora con el ejemplo que acabas de mencionar, máquinas trabajando 24/7, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Hasta dónde van a llegar la capacidad de las personas? ¿Qué pasa con la gente menos favorecida que de pronto no tenga acceso a estas tecnologías? Creo que ahí hay un interrogante grandísimo que tendremos que resolver en algún momento y discutir en un escenario, Fer. Pero volviendo a nuestros desafíos, creo que uno de los importantes es esa ética y la privacidad. La gente está un poco angustiada. ¿Qué va a pasar? Esto empieza a conocerme, empiezan a tomar decisiones, de pronto decisiones de los sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar esa privacidad de las personas. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese tema ético como que vamos a tener? Entonces creo que es un desafío súper valioso que tenemos que tener en consideración y cómo lo vamos a trabajar. También otro importante, Fer, es el sesgo de los datos, porque resulta que los sistemas están entrenándose con gran capacidad de información, con mucha información de todo el Internet, de todo lo que ha tenido en la historia, pero ese sesgo de los datos, ¿qué pasa si él empieza a generar nueva información? ¿Y cómo sabemos que esa información, qué tan valiosa es, qué tan veraz es esa información? Entonces podemos empezar a encontrar un sesgo importante en toda la información que estos sistemas nos empiezan a proporcionar. Y lo último que veníamos hablando, Fer, de ese ejemplo que mencionaste es esta dependencia tecnológica y falta de control humano, ¿hasta dónde vamos a poder llegar? Esa pérdida
de esas habilidades humanas en tareas específicas, pues con las personas, yo no sé, a mí me genera una preocupación porque pues claro, venimos en un proceso de entrenamiento donde hemos aprendido estas tecnologías, pero ¿qué va a pasar cuando llegue una máquina y te reemplace a alguien 24/7? Pues me imagino que se crearán nuevos cargos, se crearán nuevas posiciones, pero habrán otras que van a ser indudablemente reemplazadas. Entonces creo que ahí hay un tema para... ¿Qué opinas, Fer? ¿Cómo lo ves? Esos desafíos son Sí. interesantes, todos tienen un tema crítico para revisar. Sí, Dani, hay un tema bien interesante que tú tocaste, sí, es el tema de desplazamiento laboral. Pero yo creo que la inteligencia artificial sí va a reemplazar algunas tareas, va a reemplazar tareas eh, principalmente repetitivas, ¿cierto? Y como tú indicas, esto va a resultar en una reducción de puestos de trabajo, de desplazamiento laboral en algunas industrias. Por eso es que nosotros, con este tipo de actividades, lo que queremos es que nuestra fuerza laboral se reinvente, ¿cierto? Porque van a haber todavía muchas tareas, muchas actividades en donde todavía la inteligencia artificial no va a poder interactuar. Entonces nosotros lo que tenemos es que de identificar cuáles son esas oportunidades para nosotros seguir creciendo como profesionales y como expertos en diferentes áreas. Pero Dani, hay una serie de desafíos también que tenemos que tener en cuenta y uno de ellos, y tiene que ver precisamente con cómo se va a regular efectivamente el uso de la inteligencia artificial, porque es un tema sumamente complejo y yo creo que la regulación no va a la misma velocidad del desarrollo de esta tecnología. Total. Entonces, ahí hay un tema bien importante. No nos vamos a meter mucho en este tema. En algún momento vamos a tener un invitado en todo el tema regulatorio, pero yo creo que es un tema bien importante. Y el otro desafío importante que tenemos es el de la seguridad informática de estos sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que es importante eh, que nosotros blindemos estos sistemas que desarrollamos con inteligencia artificial, porque al igual que el Internet, al igual que nuestros teléfonos, al igual que nuestros computadores, pues estos sistemas de inteligencia artificial con poderes superhumanos, pues también son susceptibles a ataques cibernéticos que podrían tener consecuencias muy graves y ese es un desafío bien importante que tenemos. Y también, Dani, otro desafío importante es pues el uso que algunas personas le están dando a esta inteligencia artificial. Y ahora, por ejemplo, en tiempo de elecciones, el tema de desinformación, el tema de creación de noticias falsas, pues yo creo que ese es un tema bien interesante. Cada vez se están desarrollando sistemas más sofisticados que permiten desinformar a la ciudadanía. Y aquí es donde lo que tú y yo siempre hablamos. Nosotros tenemos que convertirnos en unos curadores de información. No podemos tomar y creer todo lo que se diga o se genere desde este tipo de sistemas. Y pues, por ejemplo, en la relación que tenemos con el periódico El Universal es cómo nosotros podemos enfrentar estos desafíos y cómo podemos nosotros identificar y combatir esa desinformación en el entorno mediático que cada vez es mucho más complejo. No, Fer, ese tema es interesante porque en las noticias y en el acceso que tiene eh, el mundo de noticias, pues a las personas pueden perfectamente cambiar de opinión de un votante a otro por una noticia falsa o una mala noticia o desinformación de esa noticia. Entonces, eso tiene que ser muy cuidadoso, cómo hasta cuándo se puede, cómo se puede controlar y saber de verdad qué es lo real y qué es lo falso, porque definitivamente el acceso que le dan pues, las noticias a la población pues es bastante, entonces ahí toca revisarlo. Pero listo, Fer, creo que entonces pasamos de cumplir nuestros beneficios, desafíos y ahora pues para cerrar este segundo podcast queremos ya empezar como
en cada podcast hablar de dos noticias tecnológicas de lo que han pasado en estas 2 últimas semanas que nos han parecido cautivadoras, que tienen un impacto importante, que realmente están invirtiendo mucho capital y queremos traerlas acá para discutirlas, para que la gente conozca qué se ha venido avanzando en cada 2 semanas. Entonces, pues Fer, imagínate que una empresa que se llama Covariant ha desarrollado un modelo RFM1, que es un modelo de inteligencia artificial que potencia los robots y responde de manera más intuitiva a las instrucciones humanas. Esto fue entrenado con 8.000 millones de parámetros, Fer. O sea, es que decirlo ya se me hace complejo. Imagínate eso, cómo lo configuraron, cómo lo hicieron para poder para poder entrenar con 8.000 millones de parámetros, o sea, la capacidad que van a tener. Entonces van a estar diseñados para comprender, procesar una variedad de datos importante, pero incluye texto, imágenes, videos y mucho más, permitiendo que esos robots no solamente ejecuten unas tareas específicas, sino que también puedan clasificar o responder preguntas en un contexto determinado. Entonces, ¿qué puede decir él? Coger unos objetos de una canasta, ponerlos en otro, identificar el color de una manzana, ponerlo en otra cesta. Entonces, estos son avances bastante importantes y creo que van a tener un impacto, es darle potencia a esos robots que ya hacían algo, pero ahora con todas estas capacidades, eso va a ser muy, muy interesante, Fer. Interesante, Dani, interesante. Y yo creo que cada vez más tú y yo vamos a hablar del tema de robótica y de los robots, porque yo creo que en este mundo de digitalización, en el tema de inteligencia artificial, lo que se viene ahora es el tema de el diseño, creación e implementación y el uso de estos robots e integrar todos estos algoritmos inteligentes que en algún momento los vamos a conversar. Ya a los robots pues le está dando una serie de capacidades sumamente importantes. Y la otra noticia que vamos a mencionar hoy se refiere precisamente a un concepto que se viene manejando desde hace algún tiempo, si es el concepto de agente inteligente, ¿verdad? Y un agente inteligente es un sistema que es capaz de percibir su entorno, ¿cierto? Y interactuar con este entorno a través de una serie de dispositivos que pueden ser sensores, pueden ser actuadores, y a través de una serie de instrucciones específicas, pues pueden alcanzar ciertos objetivos. Bueno, lo que se viene ahora es la construcción de sistemas multiagentes. Y por ejemplo, Google con British Columbia están desarrollando un sistema que se llama SIMA, SIMA, y es un agente multimundo de instrucciones escalable de agentes inteligentes. Entonces, lo interesante de esto es que estos agentes, si bien pueden ser simples o pueden ser complejos, pues lo que están haciendo ahora es que están interactuando entre sí para interactuar con su entorno y poder alcanzar y resolver objetivos específicos, que en este caso lo que hicieron fue ponerlos a interactuar con diferentes videojuegos, y este multiagente lo que pudo hacer fue interactuar de una manera exitosa con cada una de las situaciones y de los ambientes a los que se les presentó en estos videojuegos, y la capacidad de aprendizaje y de inteligencia pues para realizar diferentes tareas que ellos no conocían fue de verdad impresionante. Y eso, en adición a lo que tú mencionaste, es lo que se viene de aquí en adelante, es el uso de agentes inteligentes. Súper, Fer, súper, o sea, realmente, y eso que solo cogimos dos noticias que creo que son relevantes, pero esto está avanzando a unas velocidades increíbles, o sea, muchas empresas están sacando nuevos productos, nuevas soluciones, que trataremos de filtrar las más impactantes, las que nosotros consideramos más impactantes para traer acá y discutirlas y socializar con nuestra población, con Así es, nuestros Dani, seguidores. así es. Así es, así es. Y yo creo que la inteligencia artificial ofrece oportunidades fascinantes, y yo creo que, como siempre lo venimos diciendo, tiene el potencial de mejorar nuestra calidad de vida
y de transformar pues diferentes sectores de la industria. Y yo creo que es importante no solo conocer los beneficios, sino también los retos que el uso de esta tecnología trae consigo. Y por eso nosotros vamos siempre a predicar el manejo responsable de todos los actores involucrados, desde diseñadores, desarrolladores, reguladores y por supuesto los usuarios finales, Dani. Entonces, gracias nuevamente, Dani, por tu tiempo. Nos vemos en nuestro próximo episodio y va a ser sumamente interesante el próximo episodio de nuestro podcast, Dani, porque ya vamos a hablar de los diferentes tipos de inteligencia artificial y vamos a conversar de qué es eso de inteligencia artificial débil, inteligencia artificial general, que hoy en día se está hablando mucho de ello, y por supuesto, pues todo ese tema de super inteligencia artificial, Dani. Nuevamente, gracias, Dani, por tu tiempo. No, Fer, gracias a ti. Creo que seguimos en curso, emocionados con este nuevo desafío, con este reto de dar a la población, a los seguidores, desmitificar este concepto. Y pues bueno, ahí vamos paso a paso llevándolo. Pero muchas gracias, Fer. Excelente. Tengas una excelente Gracias, tarde y buen día. Bueno, un abrazo. Chao.